Shalom, vamos a revisar la quinta aliyá también en la Parashat Vaikra, que va del capítulo 4, versículo 1 al versículo 26. En la Torah leemos y dice así: habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los Benei Israel diciendo, cuando una persona cometiere pecado por error, en cualquiera de los preceptos de Adonai que no debe transgredirse, e hizo alguno de ellos, si fuera el Cohen ungido el que pecare, trayendo culpa sobre el pueblo, acercará por el pecado que cometió un ternero, sin defecto, a Adonai por ofrenda de pecado, Hatat. Traerá el ternero a la entrada del Ohel Moed delante de Adonai, apoyará su mano sobre la cabeza del ternero, degollará el ternero delante de Adonai, tomará el Cohen ungido de la sangre del ternero y la traerá al Ohel Moed, sumergirá el Cohen su dedo en la sangre, y rociará de la sangre 7 veces delante de Adonai frente al velo sagrado. Pondrá el Cohen de la sangre sobre las esquinas del Mizbeach Ketoret de perfumes delante de Adonai que está en Ohel Moed, y a toda la sangre del ternero derramará en la base del altar del holocausto que está en la entrada del Ohel Moed. A todo el sebo del ternero de expiación levantará de él al sebo que cubre las entrañas y a todo el sebo que está en las entrañas, a los 2 riñones y al sebo que está sobre ellos, que está sobre las ijadas, y a la membrana que está sobre el hígado, aparte de los riñones, la retirará. Como será levantado del toro del sacrificio Korban Shalamim, los quemará el Cohen sobre Mizbeach de holocausto, pero la piel del ternero, toda su carne, con su cabeza, con sus patas, sus entrañas y su estiércol, sacará todo el ternero fuera del campamento, a un lugar puro donde se derrama la ceniza, y lo quemará sobre leños con fuego. Donde se derrama la ceniza será quemado. Si toda la congregación de Israel errare y quedó desapercibido el asunto a los ojos de toda la congregación, y traspasaren uno de los preceptos de Adonai que no deben hacerse, volviéndose culpables, y luego fue conocido el pecado que transgredieron, a él entonces ofrendará la congregación un ternero hijo de vacuno, Hatat, por pecado, lo traerán delante del Ohel Moed, apoyarán los ancianos de la congregación sus manos sobre la cabeza del ternero delante de Adonai, y degollará el ternero delante de Adonai. Traerá el Cohen ungido en la sangre del ternero al Ohel Moed, sumergirá el Cohen su dedo en la sangre y rozará 7 veces delante de Adonai hacia el velo. De la sangre pondrá sobre las esquinas del altar que está delante de Adonai, que está en el Ohel Moed, y a toda la sangre derramará en la base del altar del holocausto que está en la entrada del Ohel Moed. A todo su sebo levantará de él y lo quemará en el altar. Hará al ternero tal como lo hizo al ternero de pecado, así le hará, y expiará por ellos el Cohen y le será perdonado. Sacará el ternero fuera del campamento y lo quemará tal como quemó el ternero anterior. Ofrenda por un pecado de la congregación es él. Si un príncipe pecare y traspasare alguno de todos los preceptos de Adonai su Elohim, que no debe hacerse por error, volviéndose culpable, o le fue dado a conocer su pecado que cometió, traerá por ofrenda un chivo macho sin defecto, apoyará su mano sobre la cabeza del chivo y lo degollará en el lugar que se degollará el holocausto delante de Adonai. Ofrenda de Hatat es él. Tomará el Cohen de la sangre de la expiación con su dedo, la pondrá sobre las esquinas del altar del holocausto, y a su sangre derramará en la base del altar del holocausto. Y a todo su sebo quemará en el altar como el sebo de los Korban Shalamim, y le hará expiación por él el Cohen de su pecado, y se le perdonará. Bien, aquí ahora en esta quinta aliyá se describe acerca del Korban Hatat. El Korban Hatat puede ser cometido inadvertidamente por el pueblo, por las distintas autoridades, como son los Kohanim o el Cohen, y también el caso de los príncipes, los Nesim. Cada uno de ellos puede llevar una ofrenda para que sea por expiación y la sangre sea rociada sobre el altar, y de esta forma sean expiados los pecados que alguno de ellos cometiere. Tomando en cuenta que por su autoridad fue cometido, entonces todos el Bet Din, los ancianos de Israel, también podrán hacerse partícipes de este Corbán.
Habla entonces del Korban Hatat, del pecado. Así que no solamente tenemos los Korbanot antes mencionados, sino que también tenemos la obligación de hacer un sacrificio por pecado. Si se dan cuenta, no se ha hablado previamente acerca de un Korban por pecado, sino que hasta ahora se toma de esta parte de entregar un sacrificio por pecado. No es la razón principal del uso del altar del Mizbeach, pero también es parte de. Obviamente, sabedores de que se pueden violar los preceptos que se encuentran implícitos en la naturaleza humana. Por esa razón, hasta las autoridades pueden cometer estos errores. Bueno, con esto nosotros sabemos que no es el interés de los Korbanot, no es en primer lugar hacer sacrificios por pecado, pero si estos se presentaran, también habrá una forma de expiarlos a través de ellos. Nos vemos para la sexta aliyá. Hasta pronto. Shalom.